Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Otra vez con otro mensaje. Esta vez quiero hablar acerca de videos que he visto aquí en el canal de YouTube, donde me muevo mucho. Es acerca de unos videos que han aparecido que hablan acerca de Israel, de que ellos, o sea, el pueblo de Israel dice que ellos son los elegidos de Dios, que ellos van a esclavizar a todos los gentiles, que que los gentiles son una raza inferior, eh, etcétera, etcétera. Los invito a que vean alguno de ellos, que los títulos son siempre Israel se cree mejor, Israel es superior, los gentiles van a ser esclavos de Israel. Ese es el tenor y el título de algunos videos de esta clase. Y bueno, primero quiero contarles quién soy yo. Mi nombre es Pablo Vique. Soy de nacionalidad uruguaya, es decir, nací en Uruguay. Desde muy niño me trasladaron a Argentina. Aquí estoy desde entonces. Soy cristiano, es decir, he aceptado al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Eh, y ahora quiero hablarles, o sea, no soy israelita, no soy del pueblo de Israel, eh, nada que ver con Israel, ni mis lazos sanguíneos. Hasta donde yo sé, no tengo descendencia israelita o judía en ninguna parte de mi familia, hasta donde yo sé. Así que esto para que no se tome como una defensa que yo voy a hacer de Israel. Solamente quiero darle algunos datos para explicarle a ustedes bien las cosas y por qué, y para que entiendan el por qué Israel se comporta de esa forma y por qué dice lo que dice. El Señor Jesucristo, cuando le aparece una mujer gentil, Goin, que el pueblo de Israel llama Goin, a los gentiles, a los idólatras, etcétera, etcétera, perro, creo que también dicen perro de los que son gentiles. Esos son considerados como ovejas del Señor, como su rebaño, como su pueblo. Aparece esta mujer ante el Señor Jesucristo a pedirle por una hija suya que estaba enferma. El Señor Jesucristo en su trabajo de Mesías de Israel, como era, estaba predicando y le dice a esta mujer: no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y tirárselo a los perros. La Biblia hace una cita, dice perrillos, para hacerlo un poco más tierno, pero exactamente es lo que dijo. No está bien agarrar el pan de la mesa de los hijos y tirárselo a los perros, así como suena. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y esto está perfectamente explicado. Dice que cuando Satanás quiso tentar al Señor, que fue llevado al desierto, Satanás lo subió a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. En ese momento, en ese monte, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si de rodillas me adoras. Es decir, que Satanás es el dueño de todos los reinos del mundo, excepto por supuesto Israel, que le pertenece a Dios. Satanás es dueño de todo, hasta de esa mujer sirofenicia también, porque todos los reinos del mundo le pertenecen a Satanás. ¿Recuerdan cuando este acontecimiento pasó del monte donde le mostró los reinos? Para que quede bien claro. Israel, de Dios, del Dios de Israel, y el resto de Satanás. Así de sencillo. Todos estos reinos son míos, me fueron entregados a mí, y a quien yo quiero lo doy. Está bien clarito. Si creemos en la Biblia y hablamos de los evangelios. De manera que Israel, al decir que los demás no existen y son criaturas, no son hijos de Dios. Israel escogió solamente un pueblo de la tierra para que sea su pueblo y lo dé a conocer como un único Dios verdadero. Escucha, Israel, tu Dios Jehová o tu Dios Yahvé, tu Dios uno es. Esa es la famosa Shema, creo
que pregona el pueblo de Israel. Para eso fueron elegidos y ellos son el pueblo de Dios. No existen más. El resto, como lo acabo de decir, le pertenece a Satanás. Desde ese punto de vista, Israel no se equivoca y ellos son los hijos de Dios, el pueblo escogido, el pueblo santo. Ahora bien, desde la aparición del Señor Jesucristo, el Evangelio de San Juan dice, capítulo 1 creo que es, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por tanto, a todo aquel que le recibe y cree en su nombre, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. La cita dice a los suyos vino, es decir, al pueblo de Israel, porque son suyos. Y a pesar de que lo rechazaron, no lo recibieron en ese momento a su Mesías, siguen siendo los suyos, le siguen perteneciendo, es decir, no los desechó, sino que le siguen perteneciendo, dice los suyos. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, por tanto, el Señor extendió la gracia a nosotros, a los gentiles, que somos los goy, que somos los perros, nos extendió la invitación para ser parte de su iglesia, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo, que Él estableció. De manera que ahora se suman a hijos de Dios, no solamente el pueblo de Israel, sino todo aquello que por adopción, por creer en el nombre de Jesucristo como Salvador y Señor, y en el Dios de Israel como único Dios verdadero, pasamos a ser miembros de la iglesia, a ser miembros de Cristo, y pasamos a ser hijos de Dios. Eso que quede muy claro. De manera que si recordamos la historia, ya esto es en Hechos de los Apóstoles, hay un capítulo donde Pedro, el apóstol Pedro, judío de ley, es enviado a la casa de un romano, de un perro gentil, un centurión romano, creo que era de la compañía la italiana, es enviado allí. Previo a esto, el Señor le muestra en sueños, visiones a Pedro, un lienzo que bajaba del cielo con distintas clases de animales, todos inmundos, porque Israel tenía una especie de legado de Dios en la que separaba los animales en inmundos y santos, o kosher, no sé cómo dice Israel, animales que se pueden comer y animales que no, por ciertas impurezas. En esta visión el Señor le bajó un lienzo con todos los animales que había en ese lienzo, eran inmundos, impuros, qué sé yo, había camellos, había perros, había ratas, había víboras, toda esa clase de animales en ese lienzo. A la orden de Pedro, mata y come. Pedro le responde, Señor, ninguna cosa inmunda he comido. Entonces el Señor le dice, Pedro, lo que yo he santificado, lo que yo he purificado, no llames tú inmundo o corrupto. De manera que esto pasa 3 veces según la narración de Hechos de los Apóstoles. Pedro en el sueño obviamente mata y come estos animales. Luego llega a la puerta de él un centurión, uno de los soldados enviados por este centurión, y es así que Pedro va a la casa de Cornelio y ahí él comprende el porqué de esta visión de los animales, porque Cornelio, que hasta entonces su visión era un inmundo, un perro, todo lo que dice Israel de nosotros los gentiles, esta visión le había sido cambiada a Pedro. Ya podía entrar y acceder a estos inmundos para ir por ellos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor, venir por nosotros los gentiles, los perros goín. Ahora bien, ¿todos los gentiles, todos los perros goín son hijos de Dios? No, solamente aquellos que aceptan la adopción, los que creen en Jesucristo. El resto de los gentiles sigue perteneciendo a Satanás. Todos los que no entran en esta
en este método de adopción, siguen perteneciendo a Satanás, no cambian nada, siguen siendo goín, siguen siendo inmundos, porque ellos no quieren santificarse, no quieren aceptar este regalo, por rechazar a Dios, al Dios de Israel, a Jesucristo. Siguen en condición de hijos de Satanás, no cambian. Estos son criaturas, no hijos de Dios. Y nosotros, como en mi caso, que soy un perro, que soy un goín, que soy todo lo que dice Israel, lo que dijo el Señor Jesucristo también, por adopción pasé a ser hijo de Dios. Esto es lo que el Israel ortodoxo, podemos decir, que se ciña a la ley, que no aceptó a Jesucristo Mesías, es lo que sigue viendo de nosotros. Porque ellos obviamente no tuvieron la visión que tuvo Pedro, y así fue que se acercó a nosotros. Y ahí empezó la salvación. Con el tiempo después, el apóstol Pablo fue ungido como apóstol a nosotros para explicarnos bien cómo era esto del Rey de Israel, del Señor Jesucristo, cómo llega a nosotros esta gracia, porque es una gracia. Nosotros estábamos muertos y realmente no merecíamos esto. Fue la desobediencia de Israel que nos trajo este beneficio a nosotros. Hay una cita en Romanos 11 que explica muy bien este asunto y el plan de Dios para venir por nosotros, es decir, entrar en el territorio de Satanás y arrebatarnos para él. Un hermoso plan que habla mucho del amor de Dios y de su amor por nosotros, por el mundo, por la humanidad. Así que esto queda claro. Los judíos que dicen ser superiores, etcétera, etcétera, tienen su razón. Evidentemente ignoran esto que le acabo de contar, pero tienen su razón y no por ello vamos a condenarlos y a ir contra ellos. En tanto, cristianos verdaderos como yo estén aquí, Israel no se toca, porque es el pueblo de Dios. Están confundidos, tienen un velo, a su tiempo le va a ser quitado, van a volver a reconciliarse con Dios, aceptar a Jesucristo como su Mesías, pero a su tiempo. Por el momento es tiempo de gentiles, de nosotros los perros goín, que empezamos a convertirnos al Salvador, el futuro Mesías de Israel, y a Dios, al único Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Eso es todo lo que va a pasar. Bueno, quería explicarle eso por estos videos. Invito a que lo vean. Atacan muy virulentamente a Israel. En fin, es todo lo que quería decirles. Saludos y bendiciones.